Muy buenas noches. Bueno, varios empresarios mexicanos han pedido nuevamente al presidente López Obrador y al Congreso que se ponga en marcha un plan de emergencia que ayude a enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19 que está mermando sin lugar a dudas la economía del país. ¿Qué decir de estas reacciones de los distintos grupos, cámaras empresariales? ¿Cómo está la relación del gobierno con la clase empresarial? Para debatir este tema, saludo vía remota y a sana distancia a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Bien, buenas noches con nuestra nueva mejor amiga, Susana a distancia. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Todo muy bien. Tranquilo, preocupado por el país, pero guardando las precauciones debidas. Muy bien. Y Carlos Bravo, regidor, que lo estoy viendo que trae nuevo peinado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Por cierto, que se enojó Carlos, que la semana pasada le dije que él no era de izquierda. También se considera el de izquierda. Ya tendremos un debate de qué es ser de izquierda hoy en día. Pero lo tenía que decir, querido Carlos. Muy bien, Leo. Muchas gracias. Se está riendo Gibran ahí arriba de ti. Sí, bueno, ya me imagino, claro. Pues empecemos contigo, Carlos. ¿Cómo ves? Mira, sobre el tema de las reacciones de distintos círculos empresariales a la respuesta del gobierno federal ante la emergencia económica, a mí me gustaría, antes de entrar propiamente en materia, dar un pasito para atrás y tratar de ubicar esas distintas reacciones dentro de un contexto más amplio, ¿no? No nada más porque creo que es muy importante distinguir entre empresarios de distintos estados o regiones y de empresas de muy diverso tamaño, sino también que ha habido muchas reacciones de múltiples actores y sectores públicos, privados, económicos, sociales, políticos, que se inconforman de un modo u otro con el proceso de toma de decisiones, con las decisiones en sí mismas del gobierno federal o con la falta de acciones más decisivas, y entonces optan por, como se dice coloquialmente, irse por la libre, ¿no? Por alzar la voz para formular cuestionamientos o reclamos, por tomar ellos sus propias decisiones, por organizarse para protestar, en fin, emiten múltiples señales, me parece que eso es importante reconocerlo, que indican la existencia de un problema de liderazgo, de coordinación y de comunicación en la emergencia. Me voy a permitir mencionar muy rápidamente 3 de estos casos para ilustrar específicamente a qué me refiero con ese contexto más amplio. La UNAM, por ejemplo, se deslindó recientemente de un documento elaborado por el Consejo General de Salubridad llamado Guía Bioética de Asignación de Recursos. Es un documento mediante el cual se establecen una serie de protocolos para normar las decisiones del personal médico cuando la capacidad del sistema de salud pueda verse rebasada por la pandemia y haya que determinar prioridades en términos de atender a unos u a otros pacientes, ¿no? La UNAM se deslindó, a pesar de que la UNAM ocupa un lugar, un asiento en el Consejo de Salubridad, porque dijo que jamás habían sido convocados para discutir, analizar o aprobar esa guía, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, han surgido multitud de episodios de contagio de personal médico en varios hospitales del IMSS, en Monclova, en Tlalnepantla, en Los Cabos, en Cuernavaca, en Tijuana, por falta de equipo, de protección, de capacitación, o de reconversión de los espacios para tratar pacientes, ¿no? El propio gobernador Bonilla de Baja California, que pertenece al mismo partido que el presidente, hizo un fuerte reclamo señalando que las autoridades federales están en falta. Y me parece, dijo algo así como que podrían tratar de tapar el sol con un dedo un ratito, pero al final van a tener que reconocer, que admitir lo que está mal, ¿no? Todos los días tenemos noticias en los medios de comunicación desde ese primer frente de batalla contra el virus y siempre terminan recalando en lo mismo: falta de materiales, falta de equipo, falta de insumos para que el personal de los hospitales, los institutos, las clínicas pueda atender debidamente a los pacientes, ¿no? Veo a Gibran muy ya con muchas ganas de entrarle, si me permites, Carlos. Bueno, nada más déjame entonces concluir. Sí. Tengo otros ejemplos, pero el punto al que quería yo llegar es que, como podemos apreciar, no es nada más el empresariado, una categoría que me parece muy problemática, ahorita hablamos de ella,
sino que son muchos actores descontentos con la falta de una respuesta más ambiciosa y decidida del gobierno federal a la emergencia económica que se deriva de la pandemia. Bueno, pues entonces Carlos amplió la discusión no solamente a los empresarios. Gibran, te vi con muchas ganas de entrarle al debate. Sí, nada más que a mí sí me gustaría hablar del tema, Leo. Creo que hay que distinguir entre dirigentes empresariales y políticos empresariales, como Gustavo de Hoyos, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, y grandes empresarios, ellos por un lado, y por otro lado, digamos, los empresarios con mayor función social, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que eso se han comportado de una manera heroica, son los que menos han corrido a sus trabajadores, están aguantando y están siendo solidarios. Pero los grandes empresarios, los más grandes, están haciendo política muy mezquina con esta tragedia. Creo que la reacción del empresariado, de ese gran empresariado, de los dirigentes y políticos empresariales, puede sintetizarse en tres cosas, en tres grandes respuestas. A ver, permíteme, Gibran, si me permites te voy a interrumpir porque no se escucha bien la comunicación contigo. Van a tratar de producción de recomunicarse contigo en un momento más, si me das unos cuantos segundos. Mientras tanto, éntrale al toro, querida Paula. Creo que la relación entre los empresarios y el gobierno en general es una relación complicada. Creo que es una relación de ganadores y perdedores, y creo que también hay el tema clase empresarial es un tema como súper amplio, hay desde el micronegocio hasta las grandes empresas, y las expectativas de cada uno y las reacciones de cada uno han sido muy variadas. Ahora, creo que de los más vocales, que son el Consejo Coordinador Empresarial, la CAINTRA, etcétera, yo me iría no tanto al contexto al que se fue mucho más atrás Carlos, sino a un contexto de días antes. Los anuncios de las medidas económicas que se calificaron de insuficientes, y yo coincido y lo dije la semana pasada, que son insuficientes las medidas propuestas por el gobierno, venían unos días después de la clausura de la cervecería de Mexicali. Y esto ya había generado muchísimo descontento justo desde estas mismas cámaras empresariales, que fueron muy vocales respecto de la decisión que se tomó por la cervecería. Entonces, creo que ha sido una relación en específico del Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno de muchísimo roce. Y en ese caso, pues creo que esta oportunidad, este momento también se ha aprovechado como una oportunidad para seguir presionando, para seguir evidenciando faltas y también para seguir exigiendo, que no creo que esté mal exigir. Creo que también parte de su papel como actores sociales es exigir para sus agremiados, ¿no? Así es. Ya recuperamos, a ver si producción me puede decir si ya recuperamos a Gibran. ¿Está Gibran con nosotros? No sé, Leo, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho y mejor. Venga, Gibran, venga. Muy bien, yo digo que la respuesta de los verdaderos empresarios, de los micro, pequeños y medianos empresarios, los que generan el 80% del empleo en el país, ha sido una respuesta heroica, han aguantado, han sido solidarios hasta donde han podido. Pero el gran empresariado, la cúpula empresarial, los políticos de empresas, los sindicatos patronales han sido especialmente mezquinos. Primero, han defendido un ánimo golpista, pidiendo, si le decimos al presidente te vas como si fuera su empleado y no un gobernante elegido democráticamente. Ya hoy salieron a decir que no aceptaban la propuesta de ir a un revocatorio en 2021, porque quieren que se vaya por métodos no democráticos, y eso creo que hay que censurarlo. En segundo lugar, se han portado mal porque ha habido un desempleo calculado. Más de 300,000 empleos se han perdido, pero el 66% de ellos ha sido en empresas grandes, con más de 251 empleados. Y el 25% ha sido en empresas con más de 1,000 empleados, que en su mayoría recurren a opciones de outsourcing que les permite rescindir las relaciones laborales sin que les genere un gran costo. Para ellos, el empleo y los trabajadores son un dato más que ajustar como la demanda, la oferta, para mantener sus operaciones sin parar, impecables, para no dejar de ganar dinero. Y en tercer lugar, han censurado
censurado el plan del presidente y dicen, queremos uno para que se proteja la pequeña y la mediana empresa. Pero si se lee con cuidado el plan del Consejo Coordinador Empresarial, lo único que piden es dinero para los grandes. Piden primero cambiar el concepto de deuda bruta a deuda neta, lo que implica disponer de los activos financieros del gobierno, vaciar las arcas públicas de varias entidades. Proponen también que se dé transferencias a los empresarios, a las empresas grandes solventes, pero con problemas de liquidez. Y a cambio de esto, dicen, ellos van a adoptar a las micro, pequeñas y medianas empresas y les transferirán recursos, harán programas para pagar por adelantado, etcétera, etcétera. Y como son unas hermanitas de la caridad, les vamos a creer. Solo ponen como prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas en el discurso. En el fondo, lo que están haciendo, y ellos suelen despreciar este concepto, es la lucha de clases. En la crisis quieren que paguen los pobres y los trabajadores, y lo están haciendo con una frialdad calculada. Lucha de clases, Carlos, pues un concepto interesante que todos tuvimos que estudiar, desde luego. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, digamos, yo insistiría mucho, y creo que en esto de hecho estamos de acuerdo, en la necesidad de hacer distinciones cuando hablamos del empresariado, ¿no? A mí me desconcierta siempre mucho la relación que este gobierno tiene con los grandes empresarios, porque, bueno, tiene un consejo asesor donde están varios de ellos. El presidente hace no mucho hizo una cena en Palacio Nacional donde los invitó e incluso hizo esta suerte como de pase de charola para que ayudaran comprando cachitos de la rifa del avión. Llama el presidente a la unidad pensando en ellos, pero luego hace pública una lista de estas grandes empresas que deben muchísimo dinero al fisco. Ahora, digamos, los ataca, pero a muchos de ellos son sus aliados, ¿no? Entonces yo realmente no acabo de entender bien cuál es la relación que tiene este gobierno con los grandes empresarios. Ahora, hablando del grueso del empresariado, que son las famosas pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor porcentaje de empleo y del Producto Interno Bruto, yo creo que ellas sí están, digamos, realmente muy necesitadas de ayuda del gobierno y desde luego que tienen un reclamo muy legítimo respecto a la falta de una respuesta más ambiciosa y decidida. Pero a ver, Carlos, quiero retomar, porque me parece muy interesante lo que dijo Gibran, y sí, recordando a Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Tú ves acá que esta lucha de clases está de alguna manera determinando lo que está pasando ahorita en México? No lo tengo tan claro porque yo veo que en muchos casos el gobierno de la República, el presidente López Obrador, es aliado de muchos de esos empresarios. Entonces no me queda claro que la distinción, digamos, entre la burguesía y el proletariado, para volver a esos términos, se dé de modo transparente entre el gobierno y los empresarios, ¿no? Creo que aquí hay muchos más intereses, creo que la cosa es más compleja, pero le tomaría la palabra a Gibran en todo caso respecto a la necesidad de atender sobre todo, digamos, a la parte de abajo de la pirámide social. Creo que esa es la principal chamba del gobierno en este caso. Entonces yo creo que el término es equívoco, pero mira, más allá de la terminología, creo que podríamos acordar que hay que atender a la base de la pirámide y atender a las pequeñas y medianas empresas que son las que necesitan más ayuda. Y en ese sentido me parece muy importante rescatar una publicación que hizo recientemente el Banco Mundial, un estudio sobre todas las medidas que se han desplegado en un total de 95 países, ¿no? Y donde México se queda muy atrás de otras naciones. No se han implementado apoyos como transferencias no condicionadas a personas que pierdan su empleo, no hay ayudas para trabajadores contagiados, realmente no hay apoyos en materia fiscal, llámense aplazamientos o descuentos, ni para personas físicas ni morales, no hay subsidios, no hay prórrogas en el pago de servicios públicos, en fin. Comparado con otros países, la verdad es que México se ha quedado muy corto, ocupa el lugar 58 de esos 95 países y está muy atrás incluso de países muy comparables como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, ¿no? Yo creo que aquí el punto fundamental, para no perdernos, digamos, en demasiados detalles, es preservar el empleo. Muy bien, no necesariamente defender a las empresas, sino preservar el empleo. Paula,
Insisto, me parece interesante retomar este concepto marxista de la lucha de clases. Ahorita se están agudizando las contradicciones y hay una lucha de clases que estaría determinando el curso de la historia de México. Bueno, yo creo que ahorita más bien la pandemia evidenció, se hizo todavía más patente el gravísimo problema de desigualdad que existe en todo el mundo, pero sobre todo en México, ¿no? O sea, uno de los temas que de la mayor preocupación ahorita es ese problema entre achatar la curva mediante quedarse en casa y todas las personas que no pueden parar porque no tienen mecanismos necesarios de subsistencia para poderse encerrar en su casa, ¿no? Esta evidencia entre el privilegio de quienes puedan parar y estar en su casa, o Gerardo Esquivel sacó una gráfica hace unos días en Twitter del número de trabajos que se pueden hacer vía remota en México, y es solo el 22%, ¿no? Entonces creo que en este contexto, o sea, si hay una lucha de clases o no, gracias a el COVID y no, creo que está evidenciando que hay un problema de clases muy grave, y en este caso pues yo retomo un poco lo que dijo Carlos. Y en esta lucha de clases que existe, suponiendo que existe, y yo creo que sí, es ¿cuál es el papel del gobierno en esta lucha de clases, ¿no? O sea, en Democracia Deliberada acabamos de también sacar un texto la semana pasada, sí, lo leí, en el que estamos solicitando, o sea, un poco es nuestro plan B, y va un poco enfocado hacia allá, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar esta oportunidad para restablecer un sistema de un verdadero estado de bienestar, ¿no? Para paliar desigualdades, para ayudar a conservar los empleos que existen y ayudar a mantener las empresas lote, pero también a irse a un sistema universal de salud, etcétera. Pero bueno, digamos que los podrían denominar a ustedes en Democracia Deliberada como esa izquierda socialdemócrata, reformista, más centrista, ¿no? Sí, creo que así nos denominan. Que no necesariamente creen en estas cuestiones como la lucha de clases. Y regreso contigo, Gibran. ¿Por qué? O sea, ¿tú sí lo ves como que esto es una lucha de clases la que estamos viendo ahorita? Bueno, siempre hay una lucha de clases, pero ¿se está agudizando más? No creo que se agudicen las contradicciones. Siento que los empresarios están avasallando a los trabajadores y están pidiendo dinero público a cambio, para los más grandes, a cambio de no seguirlos avasallando. O sea, está proponiendo una tregua siempre que ganen ellos. Esto es muy importante decir que el desempleo ha sido calculado y que fue antes de la fase de emergencia. Te digo que ven a los trabajadores como un número, y según Mercer, el 40% de esas empresas ajustará la plantilla previendo cómo van las tendencias económicas. Las micro, pequeñas y medianas empresas no lo están haciendo, están acompañando a sus trabajadores, a sus pocos trabajadores, en estas horas difíciles para el mundo. Pero los que más han corrido han sido Coppel, han sido Walmart, han sido Parisina de Juan José Sierra, ese que estuvo involucrado en el escándalo de Bahama Leaks. Han sido jugadores bien grandes que se han aprovechado. Pero no es porque tienen más trabajadores, Gibran. Pero es porque no están dispuestos a poner de su parte, a reducir sus ganancias, incluso al mínimo, incluso tener pérdidas en un año si la empresa tiene viabilidad, y proteger a la gente. No, porque correr a alguien implica también sacarlo de la seguridad social en estos momentos. Y por ejemplo, también en el sector turístico, quienes han sido más duros con los trabajadores han sido las empresas grandes. Los jugadores grandes han corrido a miles. Los hoteles de lujo de la Riviera Maya, de Acapulco, el Grupo Vidanta, la operadora turística hotelera, a miles de trabajadores. Creo que eso es lo que hay que considerar. Es una lucha que han promovido ellos. O sea, los sindicatos, los trabajadores no han presionado a sus empresas, no han ido a dar esa batalla, para proteger el empleo, porque venimos de un proceso histórico en los últimos años de una pérdida en la tasa de sindicación en México, intencionada justamente para dejar que el gran empresariado invirtiera más fácil. Se hizo
de México un país en el que invertir con la ventaja comparativa de los salarios bajos. A eso se corrieron en Cancún, en Acapulco y en los sitios turísticos las empresas más grandes, que facturan, bueno, ahorita no, pero usualmente millones y millones al día. Son personas a las que muchas veces les pagan salario mínimo y propina. Podría decir que ese es el escenario mayor, el de los trabajos turísticos. Son algunos de los trabajadores más precarizados del país. Ahora, creo que el papel del gobierno, que es muy interesante, que lo pongan sobre la mesa Paula y Carlos, es gestionar contradicciones. No, evidentemente no es un gobierno que esté buscando y promoviendo una democracia revolucionaria de los trabajadores. Pues claro que no. Si ha quedado claro que lo que dicen ustedes con las cenas, con esas cosas, intenta conciliar. Lo único que sí es que tiene límites. Ha preferido optar por una estrategia que vaya a salvar a las personas y no a las grandes empresas con inyección de capital, que ha sido limitada. Yo estoy de acuerdo en que ha sido limitada. Ha sido el doble de lo que se inyectó, más del doble, a pymes en la crisis de 2008 por parte del gobierno de Calderón, que ahora anda dando indicaciones de qué es lo que hay que hacer. Pero aún ese más del doble se queda corto. Hay un problema, que es la estructura del fraude fiscal en México. Apenas el año pasado se decía que había cientos de empresas factureras que hacían operaciones por cerca de 258,000 millones de pesos. ¿Cómo pones una regla que evite toda la estructura legal de trampa que hay, que tienen a su disposición los despachos que promueven la evasión de impuestos o que la operan, y los grandes empresarios? ¿Cómo haces que no chupen el dinero por él? Bueno, por eso se ha decidido darlos con el padrón. Creo que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero bueno, es el padrón del censo, que es que los servidores de la nación han ido a recoger en el territorio, que se sabe que esas empresas existen físicamente. Creo que la vía de operarlos sí es por ahí. Perdón, Gibran, que te interrumpa, pero ya se nos acaba el tiempo y sí quiero una última ronda de conclusiones, 1 minuto cada quien, comenzando otra vez por Carlos. Carlos. Mira, Leo, yo creo que el presidente todavía está ante la oportunidad de corregir. Noto que es muy renuente a tomar medidas como las que toman en otros países relativas a ampliar el gasto, a endeudarse, a diseñar programas, políticas específicas para la emergencia. El presidente ha optado mucho por fortalecer los programas sociales ya existentes, cosa que no está mal, pero que es insuficiente. Yo creo que hacen falta políticas para la emergencia, para atender a las poblaciones más afectadas, a los pobres urbanos, a los informales, a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que preservar el empleo es una forma indirectamente de ayudar a las empresas a capotear la crisis. Decía la semana pasada que mi impresión es que el presidente sigue un poco tratando de minimizar el impacto de esta crisis y de reafirmar su proyecto, su agenda, ¿no? Las sensaciones que el presidente dice, yo voy derecho y no me quito. Pero creo que en ese sentido, esa línea recta implica una profunda intransigencia respecto a la nueva realidad en la que estamos insertos. Yo creo que el presidente, como todas las personas y todos los políticos, tiene derecho a equivocarse, pero los ciudadanos tenemos derecho a exigir que corrija esos errores. Me parece muy importante en ese sentido simplemente decir que si quieres volver a este planteamiento de la lucha de clases, creo que el gobierno nos está quedando a deber en el sentido del lado de quién se está poniendo o a qué clase está ayudando. Los gobernadores, los trabajadores necesitan que el gobierno se ponga de su lado para poder preservar sus empleos. Paula, 1 minuto de conclusión. Creo que en este caso, regresando al punto original, que era la reacción de las cámaras, dentro de la solicitud de la carta Santa Claus que se aventaron cada una, creo que el tema de rescatar el empleo es fundamental y creo que una de las cosas que deben de entender ya los empresarios es que no se va a hacer en sus términos. Creo que existen muchísimas maneras de ayudar a preservar el empleo, vía cuotas patronales, vía
que benefician directamente al trabajador, que ayudan a la empresa. Estoy hablando de empresas grandes y que no necesariamente tienen que pasar por lo que es temido y maniado el rescate, ¿no? La otra cosa es para las MIPYMES. Sí, yo creo que se han comportado heroicamente, pero el heroísmo tiene un límite. Son empresas que no van a poder sobrevivir a una crisis como la que se tiene enfrente. Creo que más que pedirles heroísmo, se les tiene que pedir solidaridad, y la solidaridad es un caminito de ida y vuelta. Y nada más en el punto de la lucha de clases, sí o no, creo que uno de los temas que nos puede dejar como lección estos despidos masivos, esta desprotección del trabajador, es que en México nos acabamos al sindicalismo, nos lo acabamos. Y que en estos casos pues se devela muy necesario y habría que repensarlo. Muy buen punto, ¿eh? Muy buen punto. Me parece que eso da para todo un debate. Gibran, un minuto para concluir. Sí, es obvio que hay que preservar el empleo. En el comunicado de democracia deliberada se asentaba que la respuesta era insuficiente porque no ayudaba a construir las capacidades del Estado o no superaba esa falta de construcción de capacidad institucional, que es como decir que no superamos los problemas seculares de la política mexicana con el plan, es cierto, era un plan para una crisis sanitaria, no para arreglar el Estado, pero tienen razón. Estas limitaciones institucionales los ponen en un escenario más complejo, que es cómo rescatar a esas MIPYMES, a esas unidades productivas, sin que el dinero acabe llevándosele los mismos que salen fortalecidos en cada crisis que siempre ha pasado. Creo que eso hace evidente la necesidad de una ingeniería institucional y política muy avanzada para distribuir esos recursos. Yo espero que haya un gesto de corrección del secretario de Hacienda y que se puedan incrementar los montos de esos gestos que se van a dar. Ahora, que el presidente sí ha seguido el rumbo de su proyecto, porque los propósitos, lo que ha dicho en los últimos 10 años, han sido construir un bienestar para todos, pero primero los pobres, y acabar con la corrupción. Y en un entorno en que hay políticos metidos, de cabilderos de farmacéuticas, de pruebas rápidas y de todas las cosas, como Enrique Alfaro, al que me han callado la boca. Muchas veces es muy importante romper con ese maridaje del poder político y el poder económico. Lo hace más relevante todavía. Y desde luego el bienestar, pues, la agenda que se discute ahora en todo el mundo es esta, la de volver a proteger a la gente como se hizo con los sistemas de seguridad social en la posguerra. Yo creo que esas cosas se hacen más urgentes el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Gibran, Carlos, Paula. Los veo a la sana distancia la semana que entra y por lo que veo vamos a estar así bastante tiempo. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.